Hola a todos. Hoy quiero compartir una experiencia aterradora que viví hace poco, y que aún me cuesta comprender. Soy un gran fan de los videojuegos retro, y hace unas semanas me encontré con un cartucho de Super Mario Bros. En un mercado de pulgas. Pero este no era cualquier cartucho, era algo mucho más oscuro. Todo empezó cuando estaba explorando la feria en busca de piezas raras para mi colección. De repente, un viejo con una mirada vacía y el rostro pálido me detuvo y me ofreció un cartucho de Super Mario Bros. Al principio no parecía nada fuera de lo normal, solo otro cartucho polvoriento de NES, pero algo en su expresión me hizo dudar. Aún así, la nostalgia me ganó, y por un precio ridículamente bajo, lo compré. Al llegar a casa, limpié el cartucho con cuidado y lo inserté en mi NES. La consola titubeó por unos segundos, como si no quisiera leer el cartucho. Pensé que tal vez estaba dañado, pero después de unos segundos más, la pantalla titiló y finalmente el juego comenzó. Sin embargo, lo primero que me llamó la atención fue el título en la pantalla de inicio. No decía Super Mario Bros. Como debería, sino Mario. No saldrás de aquí. Pensé que tal vez era algún tipo de hack, pero la curiosidad me ganó, y presioné Start. El juego comenzó como siempre, Mario apareció en el mundo 1-1, pero había algo raro en la música. No era la típica melodía alegre de Super Mario Bros. En su lugar, sonaba una versión lenta y distorsionada, como si estuviera tocada en reversa. Comencé a avanzar por el nivel, pero los enemigos se comportaban de manera extraña. Los Goombas y Koopas no caminaban hacia Mario, sino que lo evitaban. Era como si estuvieran asustados de él. Y lo más perturbador de todo era que, en lugar de desaparecer cuando saltaba sobre ellos, se quedaban ahí, inmóviles, con los ojos vacíos y cuerpos aplastados, mientras un eco de gritos distantes resonaba en el fondo. La pantalla de repente parpadeó y el juego se congeló por un momento. Entonces, Mario se detuvo en seco. Yo no había tocado el control, pero él seguía caminando por su cuenta. Se dirigió hacia un Toad que estaba en medio del nivel, algo que no debería estar allí. Al acercarse, un diálogo apareció en la pantalla. Eso no tenía ningún sentido. No recordaba que en el juego original existiera algún diálogo en el primer nivel. Sin embargo, no podía mover a Mario. El personaje se acercó más al Toad, que parecía angustiado. La pantalla parpadeó otra vez y, de repente, el Toad empezó a llorar desesperadamente, mientras el cuerpo de Mario se distorsionaba, sus ojos se volvieron completamente negros, y una sonrisa perturbadora comenzó a formarse en su rostro. La música se detuvo. Aterrorizado, traté de apagar la consola, pero no funcionaba. Entonces, una risa grave y distorsionada salió del televisor. No era la típica risa de Bowser ni de ningún enemigo de Mario, era más profunda, casi humana. Las manos me sudaban mientras intentaba desconectar todo de la corriente, pero mi NES no se apagaba. La imagen seguía, y ahora Mario me miraba directamente. Su sonrisa había crecido, deformando su cara de manera grotesca. Decidí seguir jugando, más por miedo que por otra cosa. El nivel cambió de repente. Mario estaba en una especie de inframundo, donde las plataformas flotaban sobre lo que parecían ser mares de sangre. Los enemigos eran versiones mutiladas de personajes que reconocía, como Luigi, Peach y Yoshi, todos retorcidos y deformados, con sus cuerpos destrozados y rostros cubiertos de sombras. Al saltar sobre ellos, en lugar del típico sonido, escuché gritos agonizantes que parecían reales, como si alguien estuviera sufriendo detrás de la pantalla. Intenté correr hacia el final del nivel, pero cada vez que lo hacía, la pantalla se estiraba y volvía a traerme al principio, atrapándome en un bucle interminable. Después de unos minutos de desesperación, Mario dejó de responder y apareció otro mensaje en la pantalla. De repente, la pantalla se oscureció por completo, y la cara de Mario apareció en primer plano, pero ya no era el Mario que conocía. Tenía los ojos completamente vacíos y su sonrisa era más grande de lo que cualquier rostro humano podría lograr. Entonces, habló. No con las voces digitales del juego, sino con una voz real, susurrante, que hizo que mi piel se erizara. Tú lo trajiste aquí. En ese momento, me quedé paralizado. La consola estaba apagada, o al menos eso parecía, pero la imagen seguía proyectándose. En un último intento desesperado, desconecté todo de la corriente, incluso el televisor.
Pero cuando lo hice, un grito ensordecedor resonó en la habitación, y la imagen de Mario deformado comenzó a parpadear violentamente. Finalmente, todo se apagó. Me quedé en la oscuridad, sin saber qué hacer. Pero lo más aterrador ocurrió esa noche. Mientras intentaba dormir, escuché unos suaves pasos en mi habitación. Abrí los ojos, pero no vi a nadie. El sonido de una risa distorsionada resonó desde algún lugar en la casa. No pude dormir el resto de la noche. A la mañana siguiente, decidí deshacerme del cartucho. Lo llevé a una tienda de empeños y lo dejé allí sin decir una palabra. Nunca volví a preguntar por él. Pasaron unos meses desde que dejé el cartucho en la tienda de empeños. Me había acostumbrado nuevamente a mi vida cotidiana, y aunque a veces tenía pesadillas con esa versión distorsionada de Mario, traté de olvidarlo todo. Pero una noche, mientras estaba navegando por internet en busca de nuevos juegos retro, recibí un correo electrónico extraño. El remitente no tenía nombre, y el asunto decía simplemente: abrí el correo, esperando algún tipo de spam o broma, pero lo que encontré fue mucho peor. Dentro del mensaje había una sola línea de texto. Adjunto había un archivo zip el cual simplemente se empezó a descargar solo, por más que intente detener la descarga, simplemente no paraba. Desconecté el PC pero por alguna razón seguía encendida, hasta que al fin el archivo se descargó por completo. El archivo contenía un blog de notas con las palabras Mario no está feliz, seguido por un ROM llamado marioestaaquí.exe. El archivo se abrió de repente después de leer ese curioso nombre. Mi computadora se congeló durante unos segundos, pero luego se encendió una ventana de emulador que automáticamente ejecutó el juego. Lo primero que vi fue una pantalla completamente negra, y en el centro, la cara deformada de Mario, la misma que me había aterrorizado meses atrás. Esta vez, no estaba sonriendo. Sus ojos vacíos parecían fijos en mí, como si supiera que había regresado. Apareció un texto en pantalla. El juego comenzó de nuevo, pero esta vez no era el mundo 1.1. Mario estaba en un escenario totalmente oscuro, sin música, solo el sonido de sus pasos resonando por el vacío. Intenté cerrar el emulador, pero mi teclado y mi mouse no respondían. Estaba atrapado. Mientras Mario avanzaba, pude notar figuras en la oscuridad, sombras moviéndose al fondo. No podía distinguir qué eran, pero estaban ahí, siguiéndome. El escenario se extendía infinitamente. No había enemigos, ni bloques, ni monedas, solo ese vacío absoluto y las sombras que se acercaban lentamente. Después de lo que parecieron ser horas de caminar, Mario se detuvo de repente. La pantalla parpadeó y vi algo que hizo que el miedo me recorriera el cuerpo. Una puerta. No era cualquier puerta, era la puerta de mi habitación. La textura era idéntica, desde el pomo hasta las marcas de desgaste en la madera. El mensaje apareció de nuevo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía entender cómo el juego podía saber cómo lucía mi puerta. Empecé a escuchar un sonido bajo, como un eco distante de pasos acercándose desde detrás de mí. No estaba solo en la habitación. Miré hacia atrás, pero no vi nada, sin embargo, el sonido de los pasos seguía. Volví a mirar la pantalla, y ahora Mario estaba de pie frente a una versión distorsionada de mí mismo. Mi cara en el juego estaba deformada, los ojos vacíos, como si algo hubiera tomado mi forma. Mario no se movía, solo se quedó ahí observando. Y entonces, apareció otro mensaje. De repente, el juego se congeló y la pantalla parpadeó en blanco. Mi computadora hizo un ruido extraño, como si algo dentro de ella se hubiera sobrecalentado. El emulador se cerró de golpe, y mi escritorio volvió a la normalidad. Respiré aliviado por un segundo, pero entonces escuché algo que me hizo temblar. Un susurro, muy suave, pero lo suficientemente claro para que lo entendiera. Intenté borrar el archivo del ROM de mi computadora, pero no importaba cuántas veces lo eliminara, siempre reaparecía en mi escritorio. Al día siguiente, llevé mi computadora a un técnico, pero me dijo que no había ningún archivo visible, ni nada raro en el sistema. Era como si el juego solo existiera cuando yo estaba solo. Después de ese incidente, comencé a notar cosas extrañas en mi casa.
Mis consolas, que habían estado guardadas en cajas desde que todo esto empezó, a veces aparecían fuera de su lugar, como si alguien las hubiera usado. Por las noches, escuchaba el mismo eco de pasos que escuché mientras jugaba. Al principio pensé que estaba perdiendo la cabeza, pero un día me desperté con una sensación extraña, y cuando miré mi televisor, vi algo que me congeló la sangre. El viejo cartucho de Super Mario Bros. Estaba ahí, conectado a mi consola. No tengo idea de cómo llegó hasta mi casa. Yo mismo lo había llevado a la tienda de empeños, lo dejé allí, lo vi desaparecer. Pero ahí estaba, como si hubiera regresado por mí. La pantalla del televisor estaba encendida, pero no mostraba el juego. Solo mostraba la misma puerta de mi habitación, la misma que vi en el ROM. Y de repente, la puerta del juego se abrió lentamente. En ese momento, mi puerta real, la de mi habitación, comenzó a abrirse también, chirriando, como si alguien al otro lado estuviera empujándola. Pero no había nadie. El pánico me consumió, pero no podía moverme, estaba paralizado por el miedo. Finalmente, la puerta se abrió por completo, y escuché esa misma risa distorsionada que me había atormentado antes. Ahora no puedo estar seguro de cuándo terminará todo esto. El cartucho sigue apareciendo, sin importar cuántas veces intente deshacerme de él. Y cada noche, siento que esa presencia está más cerca. Si algún día alguien más recibe un mensaje o se encuentra con ese cartucho, solo les pido una cosa: no cometan el mismo error que yo. No lo jueguen.